Muy bien, quiero ir a la palabra del Señor y quiero pedirle el favor que abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén y amén. Tomen asiento, iglesia. La palabra en esta noche se llama dejando trabajar a Dios. ¿Cómo se llama la palabra? Dejando trabajar a Dios, dejando trabajar al Señor. Y algo que Dios quiera en esta noche, mi amada iglesia, es que esa palabra hoy se encarne en cada uno de nosotros. Porque cuando Dios quiere utilizar a alguien, mi amada iglesia, cuando Dios quiere utilizar a alguien, entonces el Señor lo lleva lejos y lo procesa y hace un proceso tremendo en la vida espiritual de esa persona. Es así cuando el Señor comienza a tocar el corazón de la persona. Dice el Salmo capítulo 34, versículo 18, dice la palabra: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, dice la palabra. Y cuando el Señor comienza a procesar una persona, el Señor comienza a procesarla en medio de su vida en el corazón de la persona. Pero no es el corazón como un órgano, sino que estamos hablando del corazón donde están nuestros sentimientos, donde están nuestras emociones, donde está nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestro ser interior, nuestra conducta íntima, aquella que no conoce su esposa, aquella que no conoce su esposo, ni su papá, ni su hijo. Es ahí, en esa área, donde Dios quiere comenzar a obrar en la vida de cada persona. Repita conmigo: Dios va a procesar mi vida. ¿Cuántos lo creen? Dios quiere procesar nuestra vida, mi amada iglesia, porque cercano está Jehová, dice, a los quebrantados de corazón y a los contritos de espíritu. Ahora, ¿qué es la palabra contrito de espíritu? Significa como cuando usted coge un pan, escúcheme, mi amada iglesia, y comienza a desmenuzarlo. ¿Sí lo ha hecho alguna vez? Y entonces comienza usted el pan a desmenuzarlo con sus dedos. Y entonces de la misma manera comienza Dios a procesar la vida y comienza el Señor a quitar de nuestra vida todo aquello que no le agrada. Y se lleva el orgullo, se lleva la hipocresía, se lleva la apariencia. Y entonces Dios comienza a desmenuzar, comienza a procesar la vida de la persona. La palabra que Dios tiene para nosotros en esta noche, mi amada iglesia, nos habla una historia tremenda del pueblo de Israel cuando Saúl era el rey. Dice la palabra, previo a este capítulo, que el pueblo de Israel, hermano, tenían lanzas, tenían hoces, tenían arados, pero dice la palabra que los filisteos le habían quitado las armas con las cuales le sacaban filo. Es decir, que esas lanzas, esos arados y esas hoces que ellos tenían no servían de nada. ¿Saben por qué? Porque no tenían filo. Y cuando un arma no tiene filo, ¿de qué sirve? De nada. Lo mismo cuando Dios no ha procesado la vida de una persona, esa vida no es útil todavía.
Y entonces necesitamos ser procesados por Dios. Pero también dice la palabra que el pueblo de Israel había dejado, escúcheme bien, que el pueblo filisteo les quitaran las armas, les habían quitado los arcos, les habían quitado las lanzas, y entonces dice la palabra que el pueblo estaba desprotegido. Y sabe una cosa, el enemigo le quiere quitar las armas espirituales para que usted no pueda avanzar en esta guerra espiritual. Y por eso tenemos que decir en esta noche: Señor, tú vas a procesar mi vida y el enemigo no me va a quitar las armas. Dice la palabra que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y entonces vamos a decirle hoy al enemigo: el enemigo no me va a quitar la oración, el enemigo no me va a quitar la lectura de la palabra, el enemigo no me va a quitar el ayuno, el enemigo no me va a quitar el servir a Dios, porque esas armas son las que nos sirven para defendernos de los ataques del enemigo. Dice la palabra entonces que el pueblo de Israel, mi amada iglesia, no tenían armas. El pueblo de Israel, hermano, estaban en el desamparo. Y entonces dice ahí que el enemigo vino y quiso dañar el pueblo. Yo quiero hablarle en esta noche, mi amada iglesia, de cómo hace uno para descubrir aquellas personas que todavía no están siendo procesadas por Dios. Porque la palabra en esta noche, ¿cómo se llama? Dejándonos trabajar por Dios. ¿Cómo conoce uno cuando una persona no está siendo trabajada por Dios? Y yo quiero hablarle en esta noche de 5 cosas que usted tiene que aprender para saber si su vida está siendo procesada, está siendo trabajada por Dios o no. Porque Pastor Wilder, esta iglesia va a llegar a un nivel mayor en el nombre del Señor Jesús. Y necesitamos personas que se dejen trabajar por Dios, que estén en el proceso de Dios para cosas grandes que vienen para esta iglesia. Lo que vamos a hacer en esta noche, escúcheme, mi amada iglesia, no es algo ritual en nuestra denominación. Yo creo y lo creo que cada vez que promocionamos una iglesia, hermano, algo poderoso viene para esa iglesia. Y entonces necesitamos personas que se dejen procesar, que se dejen trabajar por Dios. Pastor y amado hermano, ¿cómo conocemos cuando una persona no es procesada, no está siendo trabajada por Dios? Voy a hablarle de 5 cosas rápidamente. La primera: cuando una persona no es procesada por Dios, no es trabajada por Dios, esa persona no es solución. No es solución. Dice la palabra, mi amada iglesia, que se presentó guerra. Dice el versículo 5 del primer libro de Samuel, capítulo 13, dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Mire cuántos venían, iglesia, porque yo quiero decirle algo: cuando el enemigo viene a atacar, el enemigo no juega a ser diablo. La iglesia está jugando a ser iglesia, pero el diablo no juega a ser diablo. Mire con todo lo que se vino el enemigo. Dice la palabra en el versículo 5: y se juntaron para pelear contra Israel, el pueblo de Dios. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que estaba a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Ahora bien, iglesia, usted se logra imaginar la cantidad de gente que venía: 30,000 carros, 6,000 hombres a caballo y un pueblo numeroso como el mar. Era tremendo. En ese momento el líder era el rey Saúl. Pero cada uno de nosotros hoy en día nos convertimos en un líder espiritual. Y no solamente es el pastor de la iglesia, sino cada miembro de la iglesia. Y no solamente usted es líder aquí en este lugar, sino que también es líder en su casa, en su lugar de trabajo, en su lugar de vecindario, en el estudio, en la universidad, donde usted se mueva. Y entonces dice la palabra que había un problema tremendo. Vinieron contra Saúl y su pueblo. Vinieron 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo, pueblo numeroso como la arena del mar. Y ahora bien, ¿qué hace Saúl? Mire lo que hace Saúl, mi amada iglesia. Porque yo quiero hablarle en esta noche. Saúl fue una persona que no se dejó trabajar por Dios. Saúl no fue un hombre que entró en el proceso de Dios. Y por eso vemos que la vida de Saúl, hermano, no cumplió con lo que Dios quería. Y Dios nos dejó esta palabra para entender que lo que pasó con Saúl no puede pasar con nosotros. ¿Qué pasó con Saúl, mi amada iglesia? Dice la palabra que Saúl estaba en Migmas. Ahí dice la palabra. Pero cuando Saúl vio que venían 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, pueblo numeroso como la arena del mar, dice la palabra que Saúl se retrocedió a Gilgal.
O sea que en ese momento Saúl no fue solución en el problema. ¿Y cómo conoce una persona que no es trabajada por Dios? ¿Cuándo conoce una persona que no es procesada con Dios, por Dios? Cuando hay un problema, esa persona en vez de ser solución, es un problema. Y por eso encontramos en las iglesias, mi amado, líderes que en vez de ser solución, se convierten también en un problema. Y sabe una cosa, necesitamos líderes que en medio del problema sean solución. Necesitamos personas que en medio de los problemas de sus casas sean solución. Dice la palabra entonces que Saúl decidió regresar. Leamos el versículo 6. Miren lo que dice el versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en roca y en cisterna. Y escucha el versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. En ese momento, ¿qué tenía que haber hecho Saúl? Enfrentar el problema, ser solución para el problema. Pero este hombre, como no era procesado por Dios, como no se había dejado trabajar por Dios, entonces este hombre no fue solución en el problema. Yo le pregunto, allá en su casa, ¿usted es solución o es problema? Porque si usted es problema, mi amado, usted no se está dejando trabajar por Dios. Porque si usted en el lugar donde está y ve problemas y dificultades, en vez de ser solución es problema, mi amado, yo quiero decirle, entonces usted no es un hombre que se ha dejado procesar por el Señor. Pero cuando usted se deja trabajar por Dios, mi amado, viene el problema y usted dice, Dios me va a ayudar, Dios va a sacar adelante mi hogar, Dios va a sacar adelante esta situación económica, yo no voy a retroceder, yo no voy a abandonar mi familia, yo no voy a abandonar mi trabajo, yo no voy a abandonar mis estudios, porque el hombre que es procesado por Dios siempre es solución. ¿Cuánto lo creen? Segundo, ¿cómo conocemos a una persona que no está siendo procesada por Dios? ¿Cómo conocemos a una persona que no está siendo trabajada por Dios? Le es difícil esperar. Las personas que no se han dejado trabajar por Dios, les cuesta esperar. Dice la palabra en el versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Oiga, mire mi amada iglesia, la persona que Dios trabaje en su corazón, que no permita que Dios trabaje en su corazón, le es difícil esperar. Y por eso vemos tantas personas hoy en día metidas en problemas y en dificultades, porque no saben esperar el tiempo de Dios. Porque cuando una persona se deja procesar por Dios, esa persona sabe y entiende que tiene que esperar el tiempo de Dios y no el tiempo de él. Dice la palabra, mi amada iglesia, que Samuel le había dado una instrucción a Saúl. Vayamos al capítulo 10 del primer libro de Samuel. Vayamos un momento más atrás. Mira lo que dice Primera de Samuel capítulo 10 versículo 8. Samuel le había dado una instrucción a Saúl. En primer libro de Samuel capítulo 10 versículo 8 dice la palabra, Samuel hablándole a Saúl le dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. ¿Espera cuánto? 7 días. ¿Cuánto tenía que esperar Saúl? 7 días. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Qué pasó aquí, mi amada iglesia? Aunque Saúl era el rey, por encima estaba el profeta. Y el único que le correspondía hacer ofrendas de paz y sacrificios era el profeta. El rey no podía hacerlo, porque para eso estaba el profeta. Pero ¿qué dice la palabra? Que Saúl se precipitó y ofreció a Dios sacrificio y trajo la ofrenda, y a él no le correspondía. A él no le correspondía. ¿Por qué? Porque Saúl se desesperó, porque Saúl no supo esperar. ¿Sabe por qué usted está en problema, mi amado? Porque usted no sabe esperar.
Una persona que no se deja procesar por Dios es aquella persona que es impaciente, que todo lo quiere ya, que ya quiere la respuesta de Dios. Mire cuántos matrimonios hoy en día no están en problemas porque no supieron escuchar un consejo del papá, de la mamá o del pastor. Y le dijeron, mire, todavía no es tiempo que se case, es mejor que espere un momento. No, ya Dios nos habló y ya Dios nos dijo y nos vamos a casar. ¿Y cómo están hoy? ¿Cuánta gente se mete en negocios porque no saben esperar el tiempo de Dios? Y le dice el pastor, pastor, me salió un negocio. Y el pastor le dice, ¿y ya oró, hermano? Sí, ya oré. Y Dios me lo reveló y Dios me lo mostró. Pero ¿cuál es el problema hoy en día, mi amada iglesia? Que no sabemos esperar. Saúl tenía que esperar 7 días. 7 días. Y dice la palabra, leamos de nuevo el versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Saúl tenía que esperar que terminara el 7º día. Y llegó el día 7º. Y entonces Saúl dijo, oiga, pero no viene Samuel. Y yo me imagino que Saúl diría, las 3 de la tarde y Samuel no viene, las 4 de la tarde y Samuel no viene, las 5 de la tarde y Samuel no viene. Yo creo que Samuel no viene. Tráigame ni yo hago la ofrenda, tráigame ni yo hago el sacrificio. Y dice la palabra que cuando él acaba de hacer la ofrenda, que cuando él acaba de hacer el sacrificio, le llegó Samuel. Y le dice Samuel, ¿qué hiciste, Saúl? Y él le dijo, pero Señor, yo pensé que usted ya no venía. Y yo vi que venían 30,000, 6,000 a caballos. Y venía un pueblo numeroso como el mar. Y el pueblo se me desertaba. Y como usted no venía, entonces yo hice la ofrenda. ¿Y qué le dijo Samuel? Locamente has actuado. Porque una persona, mi amado, cuando es procesada por Dios, tiene que esperar el tiempo de Dios. Y sabe una cosa, mi amado, Dios nunca llega ni tarde ni temprano. Dios llega en el momento que es. Pero tenemos que aprender a esperar el tiempo. Por eso hoy en día la mayoría de los problemas, mis amados, es porque no sabemos esperar. Dice la palabra en el Salmo 41. Vaya el Salmo 41, mira lo que dice la palabra. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo? Pacientemente. Mire, mi amado, yo no sé qué decisión tenga usted que tomar, pero algunos dicen, pastor, ya me cansé en mi casa, pastor, ya me cansé en esta iglesia, pastor, ya me cansé de orar, ya me cansé de leer la Biblia, Dios no me responde, pastor, llevo orando por esta situación 3 años, llevo orando por esta situación 4 años, y yo veo que Dios no me responde, me toca a mí actuar. Y pierden, mi amada iglesia, porque dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y me oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto en muchos y temerán y confiarán en Jehová. Diga, Señor, voy a esperar para salir adelante. Diga, voy a esperar en ti, Señor. Iglesia, pastores, ¿sabe cómo conoce una persona cuando no es procesada? Es una persona impaciente. Es una persona que no pide orientación, que no ora. Mi amado, el problema de Saúl fue no esperar. El problema de Saúl, él tenía que esperar. Si se terminaba el día 7 y él no llegaba, ahí sí tenía que hacer algo. Pero en el mismo día él ofreció el holocausto y a él no le correspondía, mi amada iglesia. Isaías 40:30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Yo no sé cuánto está esperando usted la respuesta de parte de Dios. Y usted podrá decir, pastor, a mí Dios no me oye. No, Dios oye, pero Él responde en el momento que Él cree que es conveniente. Pero usted y yo tenemos que esperar. Yo hablaba con el pastor Wilder. ¿Sabe cuánto lleva esta iglesia? 56 años. Y esta iglesia ha sabido esperar la gloria del Señor. Hoy, hermano, estamos frente a un momento especial. Yo no sé si algunos lo verán así o no. Para nosotros como distrito lo es. Y por eso estamos nosotros aquí.
Y por eso yo estoy aquí, mi amada iglesia. Y por eso en la conferencia en diciembre llevaremos un reporte maravilloso de lo que es la iglesia en San Rafael. Porque cuando una iglesia es promovida es porque ha sabido esperar el tiempo de Dios. Y la gloria de Dios de esta casa será mayor que la primera. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Yo no sé cuántos llevan todo el tiempo aquí y viendo problemas, dificultades y luchas, porque yo me imagino que esta congregación, como todas, han pasado por momentos difíciles. Pero qué bueno, pastor, cuando tenemos líderes que saben esperar. Y dice, pastor, yo aquí me quedo, aquí me puso el Señor y por mayor problemas aquí estoy. Y voy a ver la gloria del Señor. Gloria a Dios por esos líderes. Líderes que estarán quién sabe hace cuántos años. Pero ¿saben por qué? Porque han sabido esperar y creerle a Dios. Y cuando usted y yo sabemos esperar, mi amada iglesia, entonces Dios va a trabajar en lo más profundo de su vida para darle lo más profundo de Él. Porque Él quiere trabajar en cada uno de nosotros. Y escúcheme, cuando Dios trabaja en cada uno de nosotros, nos coloca su gobierno, nos da de sus milagros y nos da de su presencia, porque hay una recompensa para el que espera en el Señor. Amén, mi amada iglesia. Cuando usted aprende a esperar en el Señor, mi amada iglesia, usted va a poder entonces vencer, hermano, tentaciones. Va a poder vencer, hermano, enfermedades. Dios le va a dar victoria sobre la muerte. Usted no va a morir ni antes. Usted va a morir en el momento en que Dios lo tenga determinado. Porque va a saber esperar en el tiempo de Dios. Va a poder ver la victoria sobre la pobreza, porque sabrá esperar en el tiempo de Dios. Y ahí es cuando uno conoce que la persona está siendo procesada por Dios. Y la persona dice, pastor, esto cuesta. Esperar no es fácil, pero Dios está procesando en mi vida y voy a esperar el tiempo de Dios. Amén, iglesia. Tercero, ¿cómo conoce una persona que no está siendo procesada por Dios? Es una persona que vive de apariencias. Saúl vivió 38 años de apariencias, iglesia. Saúl lo único que le importaba era el título. Y así hay muchos cristianos, mi amado, que viven de apariencia. Son personas que no se han dejado procesar. Mira lo que dice la palabra, mi amada iglesia, en 1 Samuel 15:30. 1 Samuel 15:30. Saúl pecó. ¿Por qué pecó Saúl? Porque no supo esperar, no fue obediente. Y ahora Saúl es consciente del pecado. Escúcheme. Pero mire la actitud de Saúl. Leamos el versículo 30 del 1 Samuel 15. ¿Ya lo tienen? Y él dijo, ¿quién? Saúl. Yo he pecado. Mire, Saúl reconoce. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Oiga, mire qué terrible. ¿Qué era lo que le importaba a Saúl? ¿Qué era lo que le importaba? Que el pueblo lo siguiera viendo como rey. Mostrar una apariencia. Saúl dice, yo pequé, es verdad. Pero Samuel, venga, usted es autoridad aquí en este pueblo, acompáñeme y no diga nada y que el pueblo me siga viendo como rey. ¿Eso qué es, iglesia? Apariencia. ¿Y qué es lo más tremendo, mi amada iglesia? Yo quiero decirle algo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en esta noche? ¿Cuántos quieren una vida de bendición? Hermano, no lleve vida de apariencia, porque usted puede venir aquí a la iglesia y cantar bonito y danzar y hablar en lengua, pero si usted es una cosa aquí en la iglesia y otra cosa en su casa, de nada sirve. Porque usted puede ser un buen líder, hermano, aquí en la iglesia, y puede ser un buen cristiano aquí en la iglesia, pero si en su casa, si en su trabajo, mi amado, es otra persona diferente, déjeme decirle, hermano, usted no está siendo procesado por Dios. Otra versión, Dios habla hoy, dice, yo he pecado, repitió Saúl, pero te ruego que ante los ojos de los ancianos de Israel y ante todo el pueblo me siga respetando como rey. Tremendo.
Así que vuelve conmigo para adorar al Señor tu Dios, porque ya Saúl sabía que no era el Dios de él. Mira, mamá de iglesia, no podemos llevar una vida de apariencia. Tenemos que ser sinceros delante de Dios. Allá en la congregación donde yo estoy pastoreando, mi amada iglesia, los primeros en recibir la palabra que yo predico es mi esposa y mis 3 hijos. Así como está mi esposa hoy y mi hija está sentada, ellas así están sentadas en los cultos los miércoles y los domingos. Y ellas podrán decir que lo que yo estoy predicando, mi amado, es lo que estoy viviendo en mi casa. Un pastor, el pastor Daniel Bernate, que era superintendente nacional hace años, él me dijo: pastor, nunca se suba al altar enojado con su esposa. Uno puede engañar al hombre, pero a Dios no. Uno como figura pastoral puede engañar a muchas personas, mi amada iglesia, pero a Dios no lo podemos engañar, porque dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Y en cierta ocasión tuvimos como un disgusto con mi esposa y era un miércoles de culto y yo no alcancé a hablar con ella para decirle: venga, negra, no peleemos, yo iré a predicar, perdóneme por la discusión que tuvimos. Yo no alcancé a cogerla. El hecho fue que ella subió, se sentó y entonces cuando yo la veía, ella no me miraba, miraba a la pared. Porque ella sabía, de pronto diciendo: mírelo, allá está predicando y vea lo que me hizo, vea cómo se enojó conmigo. Y yo cuando estaba en esa predicación me sentía incómodo. Porque mi amada iglesia, algo que ha aprendido y le digo mucho al Señor, es que me ayuda a ser íntegro y recto. Porque a mí el que me está viendo es el Señor. Mi esposa no me ve en lo que yo estoy haciendo en el computador a las 10, 11 de la noche, pero el Señor sí me ve. Y a Él no puedo engañarle, mi amado. Y usted puede venir a la iglesia y aparentar una cosa, pero en la casa hacer otra. Y yo le digo, no está siendo procesado. Y usted tiene que aprender a entregarle a Dios sus situaciones para que Dios obre completamente en su vida. Y va a ser de usted un hombre y una mujer de Dios para la gloria y la honra de Él. Saúl, lo único que le importaba, mi amada iglesia, era su reputación delante del pueblo. Y entonces le dijo a Samuel: si es verdad, yo pequé, pero te pido que me sigas honrando delante de los ancianos, que el pueblo me siga viendo como rey. Y mire qué tremendo, mi amada iglesia. Cuando una persona no es procesada por Dios, le gusta vivir de apariencias. Cuarto, ¿cómo conoce una persona que no es procesada por Dios? No se cumplirá el propósito pleno en su vida. Primera de Samuel capítulo 18. La instrucción que Samuel le dio a Saúl: luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Estaba clara la instrucción o no? Estaba clara. 7 días, espera. Vayamos al 13, versículo 13. Primera de Samuel 13, 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: mira, locamente has hecho. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Cuando la persona no es procesada por Dios, el propósito pleno en su vida no se cumple. Ahora, se había cumplido parte del propósito en la vida de Saúl. ¿Cuál era? Que hubiese rey en Israel. Porque ¿quién pidió rey? El pueblo. El pueblo dijo: queremos rey como las otras naciones, queremos rey. Y Dios le dio un rey que se llamó Saúl. Primer propósito. Pero el propósito pleno de Dios era que de la familia, de la descendencia, de la familia, de la línea de Saúl, saliera el Mesías. Pero como Saúl no fue obediente, entonces dice la palabra que Dios dijo: me pesa haberlo puesto por rey. Y lo quitó. ¿Y a quién colocó en su lugar?
¿Y de dónde viene la línea mesiánica? De David. O sea, el propósito pleno no se cumplió. Y hay propósitos en su vida. Y cuando usted no se deja trabajar por Dios, cuando usted no se deja procesar por Dios, los propósitos plenos de Dios no se van a cumplir. Si Dios tiene 10 planes, se va a cumplir uno. Si tiene 100, se van a cumplir 10. ¿Por qué? Porque usted no se deja procesar. Pero cuando usted se deja procesar por Dios, cuando se deja trabajar por Dios, algo poderoso va a pasar en su vida. Y yo creo que Dios está haciendo un plan precioso con la familia pastoral. Les cuento una cosa. Les íbamos a cambiar los pastores. Este año los íbamos a cambiar. Nos los íbamos a llevar para una iglesia donde sabíamos que ellos podían dar un buen resultado. Pero nos pusimos a mirar el trabajo. Y en esa mañana llegó el pastor y dijo: pastor, Dios nos está bendiciendo de una manera tremenda. Y eso me contó lo que Dios estaba haciendo. Pero ya habíamos hablado de que no. Y por molestar le dije: pastor, le tengo una noticia. Ahora se la cuento. Y lo tuvimos en Ascuas como 2 horas. Y le dijimos: pastor, lo vamos a cambiar. Y eso, el semblante del pastor cambió. Y él, como obediente, que dijo: bueno, pastor, pues si ustedes ya lo pensaron, pero pastor, ya estamos haciendo un trabajo bueno. Y como que le veíamos la cara, hermano. Y hoy le doy gloria al Señor. Los van a tener por mucho tiempo para la gloria y la honra del Señor. Amén. Amén. ¿Cómo cambiar a estos pastores? Yo puedo ver que Dios está haciendo un proceso en la vida de ellos. No ha sido un tiempo fácil, como lo decía el pastor Wilder hoy, cuando él comenzó en este lugar. Pero cuando una persona, pastores, se dejan trabajar por Dios, se dejan procesar por Dios, los propósitos de Dios plenamente se cumplen en su vida. Y yo lo declaro en esta noche, mi amada iglesia, que Dios va a cumplir propósitos grandes y maravillosos en este lugar. Y necesitamos líderes que se dejen trabajar y que le digan: Señor, yo quiero que tus propósitos se cumplan. El salmista dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero el salmista se dejó procesar, se dejó trabajar por Dios. Y yo quiero decirle, mis amados líderes, déjense en procesar por Dios. Estamos en las manos de Dios y le aseguro que nos va a ir bien. Es verdad que cuestan lágrimas, porque en el proceso, en el taller del maestro, mi amada iglesia, el Señor nos aprieta, el Señor nos pule, pero al final la obra es maravillosa. Amén, mi amada iglesia. Y quinta, ¿cómo conocemos que una persona no se ha dejado procesar y trabajar por Dios? ¿Sabe cuándo, mi amado? Cuando esa persona no tiene autoridad para reprender los poderes de las tinieblas. Mire qué triste la historia. Yo espero que usted se haya metido en esta historia, porque hemos visto 5 cosas. La primera: ¿cuándo conoce una persona que no ha sido procesada por Dios? Cuando no es solución. Segunda: cuando no sabe esperar. Tercera: cuando es una persona de apariencias. Cuarto: cuando no se están cumpliendo sus propósitos de Dios en su vida. Y quinto: cuando esa persona ha perdido autoridad y el enemigo viene y hace fiestas en su vida y hace fiestas en su hogar. Y yo quiero decirle en esta noche, por eso está pasando lo que está pasando en muchos hogares de la iglesia, porque muchos han perdido autoridad. Mira lo que dice la palabra, mi amada iglesia, en el capítulo 13:5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Leamos el versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, ¿qué hicieron? Se escondieron
Y estamos hablando del ejército de Dios. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando del ejército de Dios. Cuando vieron al enemigo, ¿qué hicieron? Se escondieron, dice la palabra. Se escondieron en las cuevas, en los fosos, en los peñascos, en las rocas, en las cisternas. Algunos se volvieron a Gad y a Galaad. Y Saúl se fue a Gilgal y el pueblo estaba temblando. ¿Y usted cree que Dios nos ha llamado para salir temblándole al diablo? El Señor nos ha llamado para afrentar al enemigo, dice la palabra. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero muchos han perdido autoridad. ¿Saben por qué? Porque no se han dejado procesar por Dios. Y no hay autoridad, perdieron la autoridad. Hoy en día muchos padres de familia han perdido autoridad con sus hijos, porque fueron permisivos. Hoy en día lo que está pasando en su casa, sierva y varón de Dios, es porque usted ha sido permisivo y ha perdido la autoridad que Dios le ha dado. Y hoy es tiempo de recuperar esa autoridad. Hoy es tiempo, mi amado, de levantarse. Yo quiero ver manos levantadas de varones que están aquí, de sus casas. Levanten la mano. Varones, yo quiero decirles en esta noche, es tiempo de que ustedes como sacerdotes tomen la autoridad en el nombre del Señor. ¿Cómo es posible, mi amado, que el que tenga que estar diciendo que van a la iglesia es la mujer? Y entonces vemos esposos que le dicen, vaya mija, usted ore, porque usted es la que necesita para orar. Y él se queda viendo televisión. El enemigo le ha quitado el lugar, porque hoy en día en la que está mandando en la casa es la mujer. La que toma las decisiones es la mujer. La que tiene que tomar la disciplina es la mujer. Si el hijo va y le pide permiso al papá, ¿sabe qué dice el papá? Yo no sé, mi hijo, dígale a su mamá. Ha perdido la autoridad. Y mire, mi amada iglesia, dice la palabra que esta gente se escondía en las cuevas, en los peñascos, en las cisternas, el ejército de Israel. Yo no sé qué esté pasando en su casa, pero mi amado, usted tiene que tomar la autoridad. Yo quiero contar un pequeño testimonio, mi amado, de cuando nosotros éramos líderes con mi esposa en la iglesia. Yo pasé por un tiempo de prueba, de formación, de 3 años y medio en mi mayordomía. Porque a mí me costaba diezmar. El problema que yo más tenía en mi vida cristiana como líder era dar mis diezmos. Ese era mi problema. Y entonces Él me dijo, me entregaste todas las áreas, pero no me entrega las finanzas. Y yo le decía, ay Señor, después se las entrego. Y entré en formación. 3 años y medio en formación. La situación en nuestra casa, mi amado, era tremenda. Nosotros éramos al diario. No había para el mercado, al diario. Y una vez, en ese desánimo, porque eso trae desánimo, que la plata no le rinda, que usted va a la iglesia, ora, ayuna, ya no toma y no se le ve la plata. Y mi esposa me decía, mi amor, diezmemos. Yo le decía, no, negra, más adelante. Para usted es fácil, pero yo con el diezmo pago el arriendo. Yo con el diezmo pago servicios. Y ella me decía, ah, bueno, allá usted. Y lo que yo no daba en diezmo se me iba o en el hospital llevando al niño al médico o en otros gastos. Y ni hacía mercado y ni hacía nada, no se me veía la plata. Me pasaba lo de Ageo capítulo 1. Echaba mi jornal como en saco roto. No se veía la plata. Y entonces un día yo fui a la iglesia y me hice en la parte de la entrada. Y en ese día el pastor había invitado a un predicador. Y el predicador dijo, allá el joven que está en la puerta, al finalizar el culto me espera. Y yo dije, bueno, ¿qué me querrá decir este hombre? Bueno, pues yo me quedé. Y se me acerca este hombre y me dice, usted tiene que sacar un tiempo de ayuno. Pero no aquí en la iglesia, en su casa, con su esposa. Y tiene que sacar un tiempo de ayuno para reclamar cosas que ha dejado perder. Y yo, bueno, está bien. Hermano, yo en medio del desánimo, yo ni le puse atención. Y entonces había una actividad en la iglesia, un retiro de mujeres. Y mi esposa me dijo, mi amor, yo quiero ir. Y yo le dije, pues negra, si hay plata, pues va.
Y llegó la fecha del encuentro de mujeres. ¿Y qué pasó? Pues no pudo ir porque no había plata. Entonces yo me acordé y le dije, negra, pues hagamos en ese festivo el ayuno que ese pastor nos dijo. Y bueno, compramos un aceite, fuimos al ayuno, el pastor me parece que lo ungió y dije, vamos a sacar un tiempo de oración. Hermano, y mire, yo en ese día, se lo digo de parte de Dios y Dios está aquí presente. El niño teníamos solamente el mayorcito, pero él se la pasaba cada mes, hermano, enfermo. Teníamos que llevarlo al hospital. Nos habían regalado una nevera y esa nevera estaba todavía nueva porque no le habíamos metido nada. Esa nevera era gomela, ya nada que ver. Yo me acuerdo que había dentro de un canasto una cebolla y un tomate. A mí nunca se me olvida ese cuadro. Esa cebolla larga y un tomate. Eso es lo que había a la cena. Y ese día, mi amada iglesia, yo me levanté con mi esposa a orar. Y comencé y cogí al niño y lo ungí en aceite. Dije, Señor, declaro sanidad en el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra me da el poder y la autoridad, Señor, y declaro en tu nombre sanidad. Me fui para la cena y dije, Señor, declaro esta la cena bendecida en el nombre de Jesús. Me fui para el cuarto, abrí el armario y dije, Señor, declaro que en estos bolsillos no faltará tu provisión. Ese día fue de reclamar, de pedir perdón, de rompimiento de ataduras. Yo no esperé que el pastor fuera, me correspondía a mí porque era la autoridad, y reclamé en el nombre de Cristo Jesús su presencia. Pedí perdón por pecados que hayamos cometido, hermano, y les digo, la gloria del Señor comenzó a descender sobre nuestras vidas. Comencé a diezmar. Hermano, comencé a hacer lo que el Señor me enseñaba en su palabra. Comencé a declarar la palabra del Señor. Comencé a tomar la autoridad que Él me había dado. Y mi amado, hoy en día, para la gloria del Señor, ya hacemos mercado. Hoy en día, para la gloria del Señor, hermanos, somos fieles al Señor. Hermano, y la gloria de Dios seguirá manifestándose. Pero esa autoridad, hoy en día, mi amado, mire lo que dice la palabra. Saúl se fue para Gilgal, retrocedió. La gente se fue, se metían en cuevas, temblaban del miedo y el enemigo estaba enseñoreando. Hermano, ¿cuántos creen que el enemigo se está riendo en la puerta de su casa? Y yo le pregunto, mi amado, ¿qué está haciendo usted? Usted tiene que tomar la autoridad. Usted no puede esperar que el pastor vaya. Hermano, es tomar su autoridad. El pastor va y puede orar por usted, pero usted ha perdido autoridad y por eso el enemigo está haciendo lo que está haciendo en su casa. Yo le digo a los hombres cabezas de hogar, cuando tomen su sacerdocio en la casa, la gloria de Dios se va a manifestar en esa casa. Cuando tomen ese sacerdocio, yo sé que hay mujeres que no tienen esposo y están con sus hijos, pero usted puede seguir adelante, mujer de Dios, no desmaye, y va a ver la gloria del Señor en su vida. Es reclamar la presencia de Dios, porque si no, mi amado, ni una gripa va a poder traer a una persona. Y el enemigo va a venir y con cualquier cosa lo va a asustar y lo va a meter en una cueva. Y así no es, mi amado. Dios quiere que usted salga de esa cueva y pueda ver la gloria del Señor en su vida. Que usted se pueda postrar ante rodillas ante el Señor y decirle, Señor, trabaja en mí. Señor, me cansé de mi tibieza. Me cansé, Señor, de mi permisividad. Señor, me cansé de llevar una vida de apariencia. Señor, procesa en mi vida y usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Mire, mi amado, necesitamos líderes de una iglesia que se deje trabajar por Dios, que se deje procesar por Dios, y solamente así vamos a ver cosas grandes. Yo quiero animarlo en esta noche para terminar. 5 características de personas que no se dejan trabajar por Dios. Yo no sé cuál de ellas tenga usted, pero en esta noche usted va a entregar esas áreas al Señor y le va a decir, Señor, yo quiero ser solución. Señor, yo quiero esperar en ti. Señor, yo no quiero vivir de apariencia. Señor, yo quiero que tus propósitos se cumplan en mi vida. Señor, y reclamo la autoridad que tú me has dado, Señor. Y vamos a ver la gloria del Señor. Vamos a orar, iglesia.